Rafael Saldívar, el arquitecto de una nación en ebullición, 1834 a 1903. El siglo XIX fue un crisol de transformaciones para las jóvenes naciones centroamericanas. Y El Salvador, recién emancipada del yugo colonial, no fue una excepción. En medio de la fragilidad institucional y la persistencia de viejas estructuras, la República naciente pugnaba por definir su rumbo político y económico. Fue en este escenario de inestabilidad y búsqueda de un nuevo orden que emergió una figura destinada a moldear el destino de la nación: Rafael Saldívar. A mediados del siglo XIX, El Salvador se debatía entre las facciones conservadoras y liberales, en una danza constante por el poder. La caída de caudillos conservadores, como Rafael Carrera en la vecina Guatemala, abrió una ventana de oportunidad para las ideas liberales, que comenzaron a permear el istmo. Un triángulo liberal se articuló, armonizando por un tiempo la política regional y neutralizando la amenaza de una contrarrevolución desde países vecinos. Este ambiente propicio sentó las bases para el ascenso de una nueva generación de líderes con visiones modernizadoras. Nacido en San Alejo, El Salvador, en 1834 y fallecido en París, Francia, el 2 de marzo de 1903, la trayectoria de Rafael Saldívar fue extraordinariamente diversa, forjando en él una perspectiva única para el liderazgo político. Su intelecto brillante lo llevó a estudiar medicina, obteniendo la cátedra de Fisiología e Higiene en la Universidad de Guatemala, y posteriormente la de Cirugía. Pero su compromiso con el saber no se detuvo ahí. El 9 de enero de 1866 fue nombrado vicerrector de la recién fundada Universidad de El Salvador, y el 5 de mayo de ese mismo año, catedrático de Cirugía, Clínica Quirúrgica y Materia Médica, cargo que asumió el 7 de mayo. Un detalle poco conocido es que también fue profesor de filosofía en las aulas universitarias, lo que subraya su profunda inclinación intelectual y su alineación con los ideales ilustrados que promovían la razón y la ciencia como pilares del progreso. Más allá de su carrera médica y académica, Saldívar incursionó tempranamente en la política y la diplomacia. En 1869, sirvió como ministro plenipotenciario en Prusia, una experiencia diplomática crucial que, sin duda, lo expuso a los modelos europeos de organización estatal y desarrollo económico. Al año siguiente, en 1870, ocupó los ministerios de Instrucción Pública y de Guerra, al tiempo que presidía la Asamblea Legislativa. Su erudición fue reconocida incluso más allá de las fronteras, siendo nombrado académico honorario de la Real Academia Española en 1885. Esta multifacética carrera temprana, que abarcó la medicina, la academia, la diplomacia y la administración pública, fue el crisol donde se forjó su proyecto liberal y su visión de nación. Su figura, la de un intelectual y hombre de ciencia, reforzaba implícitamente el componente de civilización que el liberalismo buscaba imponer frente a lo que consideraba barbarie. Esta combinación de saber, experiencia administrativa y perspectiva internacional lo preparó de manera excepcional para liderar las ambiciosas reformas liberales destinadas a reestructurar el Estado y la sociedad salvadoreña, alejándola del orden conservador tradicional. El primer periodo presidencial de Rafael Saldívar marcó un punto de inflexión, consolidando el proyecto liberal y sentando las bases de un nuevo Estado nacional. La llegada de Saldívar a la presidencia en 1876 no fue un mero cambio de guardia. Fue un triunfo decisivo para los liberales, quienes, con el apoyo crucial del presidente guatemalteco Justo R. Barrios tras el derrocamiento de Andrés Valle, asumieron la monumental tarea de fundar un Estado nacional prácticamente desde los cimientos. Su administración se caracterizó por una política corte anticlerical, unionista y liberal. Desde el inicio, Saldívar impulsó importantes obras públicas en todo el país, fomentó la educación pública y la industria, y logró un hito financiero: amortizar la deuda pública nacional. Para afianzar su proyecto político y asegurar la estabilidad necesaria para las reformas, Saldívar recurrió a modificaciones constitucionales.
En 1880, convocó una asamblea constituyente que estableció la Constitución Política de la República, bajo la cual fue reelegido para el período de 1880 a 1884. Poco después, una nueva asamblea constituyente promulgó la Constitución Política de la República de 1883, la cual permitió su reelección para el período de 1884 a 1888. Esta recurrencia a amañadas reformas constitucionales y de elecciones convenientemente arregladas fue una estrategia que le permitió gobernar por 9 años, buscando una continuidad que consideraba esencial para implementar reformas profundas, como la secularización de la sociedad, la privatización de tierras y el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, este método, aunque buscaba estabilidad, sembró el descontento y socavó la legitimidad democrática. El gobierno de Saldívar destinó recursos significativos a la construcción de infraestructura, un pilar fundamental de su visión modernizadora. Se priorizaron carreteras, puertos, telecomunicaciones y el ferrocarril. Un hito de la modernización fue la inauguración del ferrocarril entre Acajutla y Sonsonate en 1882, con la icónica locomotora Bala de Plata. La red ferroviaria se expandió rápidamente, llegando a Armenia en 1884 y para 1896, alcanzando Santa Ana, el principal centro de producción de café. En el ámbito de las comunicaciones, el cable submarino conectó a El Salvador con el resto del mundo en 1882 y el teléfono fue introducido en 1888. El ferrocarril, en particular, se erigió como un símbolo dual de progreso y control. Si bien facilitaba la exportación de café, encarnando el aspecto civilizador del proyecto liberal, también tenía un propósito estratégico. Las fuentes revelan que el gobierno de Saldívar fortaleció el ejército y mejoró los mecanismos de control social. Las vías férreas, además de sus beneficios económicos, permitían el rápido despliegue de tropas y suministros, aumentando la capacidad del Estado para el control interno y la supresión de la disidencia, como las revueltas indígenas. Las carreteras, también priorizadas, cumplían una función similar. Así, el ferrocarril, aparentemente un estandarte de progreso, funcionó simultáneamente como una herramienta para extender el poder estatal y hacer cumplir el orden social, especialmente en las áreas afectadas por las reformas agrarias. En el ámbito educativo, la presidencia de Saldívar impulsó la instrucción pública. En 1880, se aprobaron los estatutos de la Universidad Nacional y se creó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, reflejando un compromiso con la formación de futuras élites y profesionales alineados con los ideales liberales. La transformación económica bajo Saldívar fue profunda, especialmente el giro hacia la producción de café, que tuvo implicaciones sociales significativas y a menudo brutales. La década de 1870 marcó un impulso considerable en el cultivo del café, lo que provocó una reestructuración agraria y una transformación radical en la tenencia de la tierra. El café se consolidó como el motor de la economía salvadoreña. Un dato crucial, a menudo subestimado, es que, en 1881, el gobierno de Saldívar promulgó leyes que privatizaron las tierras comunales y ejidales. Esta acción fue el preludio de lo que se conoció como la Revolución del Café. Estas leyes facilitaron la expansión de las fincas cafetaleras y consolidaron el poder de un pequeño grupo de terratenientes, dando origen a la nueva oligarquía cafetalera. Inmigrantes europeos, llegados entre 1869 y 1872, también invirtieron capitales en la producción, financiación y exportación de café, integrándose en esta estructura de poder económico. La revolución del café fue, en realidad, un eufemismo para una reestructuración socioeconómica forzada, impulsada por una ideología liberal específica más que por fuerzas orgánicas del mercado. Las leyes de 1881 no fueron una evolución espontánea, sino una intervención estatal deliberada y de arriba hacia abajo, que benefició directamente la expansión de las plantaciones de café y la consolidación de una élite. La ideología de barbarie versus civilización
proporcionó la justificación. La propiedad comunal de la tierra fue enmarcada como un obstáculo al progreso y la iniciativa individual, justificando su eliminación en favor del modelo de propiedad privada. Esto revela que la revolución fue menos sobre el café en sí y más sobre una reordenación fundamental, impuesta por el Estado, de la tenencia de la tierra y las relaciones sociales para servir a una visión económica y política particular. La privatización de las tierras indígenas generó una fuerte resistencia por parte de las comunidades afectadas. Esta resistencia fue sofocada por el gobierno de Saldívar, principalmente mediante la creación y luego el despliegue de una fuerza policial rural. Paralelamente, el gobierno de Saldívar realizó esfuerzos sistemáticos y continuos para fortalecer el ejército y poner a las milicias locales bajo el control directo de oficiales militares, reduciendo progresivamente el papel de las milicias indígenas. La creación de la fuerza policial rural y la reestructuración de las milicias fueron instrumentos directos y necesarios de la agenda económica del Estado liberal, poniendo de manifiesto la naturaleza coercitiva del progreso. La respuesta del gobierno a los levantamientos y la resistencia fue sofocar esta oposición. Esto demuestra que el progreso y la modernización, impulsados por el Estado liberal, no se lograron por consenso, sino mediante la imposición forzosa de un nuevo orden. La policía rural y un ejército centralizado se convirtieron en herramientas de control agrario, asegurando el éxito de la economía cafetalera al reprimir a los desposeídos, revelando así la faceta autoritaria del proyecto liberal. La presidencia de Saldívar no solo se centró en la economía y la política, sino que también dejó una huella significativa en las instituciones educativas y culturales, reflejando el aspecto civilizador de su proyecto liberal. La profunda conexión de Saldívar con el ámbito académico es innegable, evidenciada por sus cargos como vicerrector de la Universidad de El Salvador en 1866 y profesor. Un detalle que pocos conocen es que también fue profesor de filosofía. Durante su presidencia, su compromiso con la educación se materializó en la aprobación de los estatutos de la Universidad Nacional en 1880 y la creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, reflejando un compromiso con la formación de futuras élites y profesionales alineados con los ideales liberales. La era de Saldívar se caracterizó por un marcado interés en la literatura y los primeros intentos sistemáticos de numerar y explicar la realidad y el pasado histórico del país, desde una perspectiva científica. Figuras como David J. Guzmán, médico y antropólogo, autor de la Oración a la bandera salvadoreña, y Santiago Primero Barberena, con su considerable obra en geografía e historia, destacaron en este período. Aunque el énfasis recayó en el terreno científico, se concedió una gran importancia a la cultura estética, especialmente a la literatura. Un acto de gran simbolismo político fue la inauguración por el propio Saldívar del monumento a Francisco Morazán en San Salvador, el 15 de marzo de 1882. Este monumento es considerado el más antiguo de la ciudad. La obra fue realizada por los hermanos italianos Francisco y Lorenzo Durini, con piezas producidas en Europa por los escultores romanos Marrini y Macaguani entre 1880 y 1882. En su discurso inaugural, Saldívar expresó el grande honor de inaugurar el monumento que, en nombre de los salvadoreños, había hecho levantar al más esforzado de sus caudillos y al más ilustre de los héroes, instando a los ciudadanos a honrar la memoria de aquel esclarecido patriota, inspirándose en las altísimas ideas y nobles sentimientos de su genio inmortal. La estatua representa a Morazán sentado sobre las 5 repúblicas centroamericanas, labradas en altorrelieves que retratan eventos clave de su vida. Un detalle artístico que pocos notan es la inclusión de 5 musas de mármol en el diseño, cada una representando una de las naciones centroamericanas, enfatizando aún más el tema unionista. La ceremonia fue un evento estatal altamente formalizado. Para subrayar su importancia nacional, la Cámara de Senadores de El Salvador decretó el 15 de marzo como fiesta cívica nacional. La participación internacional fue notable, el gobierno de Honduras fue formalmente invitado y el licenciado Cruz Ulloa, yerno de Morazán, fue designado para representarlo.
También estuvo presente Ramón Rosa Soto, ministro general de Honduras, en representación del presidente Marco Aurelio Soto. Además, diversas figuras políticas de Honduras, Guatemala y Nicaragua asistieron, haciendo del evento una vitrina internacional para el proyecto salvadoreño. Aunque no se dispone de cifras exactas de asistencia, la naturaleza del evento sugiere una presencia pública y oficial considerable. Con tributos, discursos y un banquete en el teatro de la ciudad. La erección de la estatua de Francisco Morazán por el régimen liberal de Saldívar representó una apropiación simbólica de la figura de Morazán para legitimar su propio proyecto e ideales. Al inaugurar personalmente su estatua y alabar sus altísimas ideas y nobles sentimientos, Saldívar no solo conmemoraba el pasado, sino que vinculaba activamente sus propias políticas liberales, como el anticlericalismo, el unionismo y la construcción del Estado a un símbolo nacional reverenciado. Este acto sirvió para legitimar el proyecto de Saldívar, presentándolo como una continuación de la visión de Morazán. Incluso si algunas de las acciones de Saldívar, como la supresión de comunidades indígenas o su resistencia a la unión forzada por barrios, pudieran parecer contradictorias con los ideales más amplios de Morazán. Esto demuestra cómo las figuras históricas son estratégicamente reinterpretadas y utilizadas para reforzar agendas políticas contemporáneas y construir narrativas nacionales. La presidencia de Saldívar se caracterizó por una compleja red de relaciones políticas y una notable contribución a obras humanitarias, a menudo entrelazadas con influencias discretas pero poderosas. El ascenso de Saldívar al poder en 1876 fue posible gracias al apoyo crucial del presidente guatemalteco Justo R. Barrios. Sin embargo, esta alianza inicial se deterioró drásticamente. Un dato sorprendente es que Saldívar llegó a detestar a Barrios, comparándolo con figuras tiránicas de la historia como Cromwell, Danton, Marat, Robespierre y Rosas. Esta animosidad surgió de los intentos de Justo R. Barrios de restablecer por la fuerza la Unión Centroamericana, una iniciativa a la que Saldívar se opuso firmemente. Es importante señalar que, aunque la pregunta inicial menciona a Gerardo Barrios, las fuentes se refieren principalmente a Justo R. Barrios de Guatemala en relación directa con Rafael Saldívar. Gerardo Barrios es mencionado en el contexto de la época de esplendor del comercio del café, pero no se detalla una relación directa con Saldívar en los documentos proporcionados. Las complejas y cambiantes alianzas en la política centroamericana, ejemplificadas por la relación de Saldívar con Justo Rufino Barrios, revelan la naturaleza altamente personalista y volátil del poder regional. La causa de este conflicto fue el intento de Barrios de restablecer la Unión Centroamericana por la fuerza, una iniciativa a la que Saldívar se resistió, lo que llevó a un conflicto militar y, finalmente, al derrocamiento de Saldívar. Esta dinámica ilustra que las alianzas políticas en la región eran a menudo pragmáticas y transaccionales, y podían romperse fácilmente cuando las ambiciones personales o los intereses nacionales chocaban. Rafael Saldívar fue un integrante de la institución de la masonería. Esta conexión es particularmente relevante en el contexto de sus obras humanitarias y la formación del Estado liberal. La masonería, que ejerció una creciente influencia en la formación del Estado liberal en El Salvador, funcionó como una red significativa para la acción política y social. La primera logia en El Salvador, Le Progre Número, inició sus operaciones en San Salvador el 30 de septiembre de 1871, atrayendo a miembros de la élite política y social, incluyendo al vicepresidente Manuel Méndez y al escritor Juan José Cañas. A partir de 1882, se establecieron muchas nuevas logias en San Salvador, como Excelsior, Charité et Constance, Force et Matière, Osiris y Rafael Osoria. Un dato fascinante es que la idea para el asilo de ancianos Sara Saldívar tuvo su origen en una reunión de la logia masónica Excelsior número 17 de San Salvador, a fines de 1883, a la que asistió el propio Saldívar. Saldívar mismo perteneció a la logia Morazán número 7, mientras que la logia Morazán número 2 también laboraba en la ciudad de San Salvador.
Rafael Saldívar contrajo matrimonio con Sara Guerra Midense el 25 de agosto de 1858 en San Salvador. Tuvieron al menos un hijo y 3 hijas: Sara, María, Dolores y Rafael. La figura de Sara Guerra de Saldívar es central en una de las obras humanitarias más destacadas del período: el Asilo de Ancianos, Sara Saldívar. Como se mencionó, la idea de un asilo para ancianos e indigentes surgió de una reunión masónica a fines de 1883. Al enterarse del proyecto por su esposo, Sara Guerra de Saldívar ofreció su casa de campo para el asilo. Se recaudaron fondos adicionales de otros millonarios de la época, como el señor León Dreyfus del Banco de Occidente, quien también era un masón de alto rango. El asilo, bautizado como Asilo Sara, fue inaugurado el 24 de octubre de 1884 y oficialmente decretado por el Poder Ejecutivo el 10 de enero de 1885. Un detalle que pocos conocen es que Sara de Saldívar contrató a 3 hermanas de la Caridad de la Orden de San Vicente de Paúl en París para gestionar la institución. Este establecimiento continúa funcionando en la actualidad en la colonia Costa Rica de San Salvador. El prolongado mandato de Saldívar llegó a un abrupto final, producto de una combinación de presiones internas y externas que culminaron en su derrocamiento. Saldívar fue reelegido para el período de 1884 a 1888 bajo la Constitución de 1883. Sin embargo, esta reelección se produjo en un contexto de crecientes tensiones regionales, especialmente con Guatemala. El principal catalizador de la caída de Saldívar fue el intento agresivo del presidente guatemalteco Justo R. Barrios de restablecer por la fuerza la Unión Centroamericana. Saldívar se opuso a esta iniciativa, lo que llevó a una guerra con Guatemala. A pesar de los esfuerzos de su gobierno por sofocar revueltas internas, la presión combinada de la guerra regional y el descontento interno resultó insostenible. Saldívar fue finalmente derrocado el 14 de mayo de 1885 por Francisco Menéndez. La inestabilidad inherente del proyecto liberal en Centroamérica se hizo evidente, demostrando su vulnerabilidad a las presiones externas y los límites de la consolidación interna del poder. Saldívar había gobernado durante 9 años, consolidando el Estado liberal e implementando reformas significativas, lo que sugería un grado de estabilidad interna. Sin embargo, su caída fue directamente provocada por el intento de Justo R. Barrios de restablecer la Unión Centroamericana por la fuerza. Esto indica que la estructura de poder interna, a pesar de haber sido arreglada, no pudo resistir las presiones combinadas externas e internas. Esto subraya la fragilidad fundamental de la construcción nacional en la Centroamérica del siglo XIX. Tras su derrocamiento, Rafael Saldívar se exilió en Francia. Falleció en París el 2 de marzo de 1903. Un dato que pocos conocen es que lo hizo mientras servía como ministro de El Salvador en Francia. La figura de Rafael Saldívar es una de las más trascendentales y complejas en la historia de El Salvador. Su presidencia marcó una era de profundas transformaciones que sentaron las bases del Estado moderno, pero también generaron divisiones y conflictos cuyas repercusiones se sentirían por décadas. Los logros de Saldívar en la modernización de El Salvador son innegables. Se le atribuye la consolidación del Estado liberal, el impulso de la economía cafetalera, el desarrollo de infraestructura vital como el ferrocarril y el telégrafo, el fomento de la educación pública y la iniciación de importantes obras humanitarias como el Asilo Sara Saldívar. También logró amortizar la deuda pública. Sin embargo, su legado está empañado por políticas altamente controvertidas. La promulgación de las leyes de extinción de ejidos y comunidades indígenas en 1881, que fueron la antesala de la Revolución del Café, resultó en la expropiación masiva de tierras comunales. Esta política provocó una significativa resistencia indígena, que fue sofocada brutalmente por su gobierno mediante la creación y despliegue de una fuerza policial rural y el fortalecimiento del control militar. Además, sus repetidas reelecciones, facilitadas por enmiendas constitucionales,
plantean serias interrogantes sobre los principios democráticos de su administración. Las reformas agrarias de Saldívar transformaron fundamentalmente la estructura agraria y económica de El Salvador, consolidando el poder de la oligarquía cafetalera por un largo periodo. El país llegó a ser conocido como la República Cafetalera. Si bien estas políticas fueron económicamente transformadoras, también generaron profundas desigualdades sociales y despojaron a grandes segmentos de la población indígena, sentando las bases para futuras tensiones sociales y conflictos. Rafael Saldívar sigue siendo una figura compleja y a menudo contradictoria en la historia salvadoreña. Se le ve simultáneamente como un modernizador que sentó las bases del Estado contemporáneo y como un líder autoritario cuyas políticas causaron inmensos sufrimientos y desigualdad. Su era representa un momento crucial en la transición del país hacia una economía capitalista orientada a la exportación, un período que definió gran parte de su trayectoria posterior. Su legado es una paradoja de progreso y despojo, que moldeó el futuro de El Salvador como una república cafetalera, pero también sembró las semillas de la desigualdad social y el conflicto a largo plazo. Esperamos que este viaje a través de la vida y el legado de Rafael Saldívar te haya transportado al vibrante y complejo El Salvador del siglo XIX. Si te ha gustado esta inmersión histórica, te invitamos a seguir nuestro canal, darle like a este documental y compartirlo con tus familiares y amigos. Juntos, sigamos explorando los fascinantes capítulos de nuestra historia.